¿Qué es el mal? ¿Una fuerza sobrenatural? ¿Un producto de la mente humana? ¿O simplemente la ausencia de Dios? En Evil el mal no solo acecha en lo paranormal, sino en lo profundamente humano. Hoy exploraremos este universo desde la filosofía, la psicología y la religión. ¿Estás listo para adentrarte en las sombras? La historia sigue a Kristen, una psicóloga escéptica que, tras ser despedida por negarse a manipular el caso de Orson Lair, un asesino que alega obsesión demoníaca, se une al investigador religioso David Acosta y al escéptico Ben Shakir para analizar fenómenos sobrenaturales. Descubren que el psicópata Leland Townsend manipuló a Lair, pero pronto enfrentan casos inexplicables. Una joven resucita milagrosamente, un productor obedece a un demonio antes de suicidarse y la profeta Grace revela visiones vinculadas a símbolos ocultos. Mientras Kristen sufre terrores nocturnos con una entidad llamada George, Townsend, ahora Townsend, se infiltra en su vida, enamorando a su madre y manipulando a sus hijas. La trama oscura se profundiza al revelar que una clínica de fertilidad es el origen de posesiones en niños, incluyendo a una hija de Kristen. La serie trasciende el simple relato de posesiones demoníacas para convertirse en un reflejo grotesco y perturbador de los males que acechan en nuestra sociedad contemporánea. Lejos de limitarse a exorcismos y rituales, construye una metáfora escalofriante sobre cómo el mal se ha infiltrado en las instituciones que deberían proteger la vida y en las herramientas que usamos a diario. La clínica de fertilidad, por ejemplo, no es solo un escenario de terror sobrenatural, sino la representación perfecta de cómo lo maligno puede corromper incluso el acto más sagrado, la creación de vida. Allí, entre probetas y procedimientos médicos, el mal se reproduce literalmente como un cáncer, implantándose en óvulos fertilizados y gestando una nueva generación de seres marcados por la oscuridad. Es una crítica feroz a la ciencia cinética, a la manipulación genética y a la deshumanización de la medicina. Pero si hay un villano que encapsula el mal moderno, es Townsend, antes Leland. Este personaje resulta más aterrador que cualquier demonio con cuernos, porque viste traje de diseñador, habla el lenguaje de la psicología y se mueve en los círculos de poder. No necesita invocar espíritus. Su magia negra son las redes sociales, los algoritmos y la manipulación psicológica. Es el Mesías del caos del siglo XXI, predicando su evangelio de odio a través de pantallas y aprovechando la vulnerabilidad humana. Las redes sociales se convierten así en su nuevo púlpito, desde donde siembra ideas destructivas que llevan a adolescentes a autolesionarse, demostrando que el verdadero exorcismo que necesitamos es contra el hate digital y la desinformación. Carl Jung advertía que aquello a lo que resistimos persiste, y la serie lo demuestra con maestría. Kristen, la escéptica por excelencia, se niega a creer en lo sobrenatural, pero el mal se cuela en sus sueños a través de George, una entidad que podría ser tanto un demonio externo como la materialización de sus traumas reprimidos. David, por su parte, busca desesperadamente a Dios, pero en su camino se topa con sus propias sombras, la duda, la lujuria y la violencia. La serie nos muestra así que el mal no es solo una fuerza externa, sino algo que anida en nuestros vacíos, en nuestras negaciones y en nuestras instituciones corruptas. Es un espejo que nos devuelve una imagen distorsionada pero reconocible de nuestro mundo. Uno donde el mal ya no necesita poseer cuerpos, porque ya ha poseído sistemas enteros. La serie nos confronta con diversas concepciones filosóficas del mal que resultan escalofriantemente actuales. San Agustín planteaba que el mal no era una entidad en sí misma, sino la ausencia de Dios, la carencia de bondad, teoría que cobra vida en la siniestra clínica de fertilidad, un lugar técnicamente avanzado pero moralmente vacío, donde se juega a ser dioses sin asumir la responsabilidad ética. Esta concepción agustiniana choca frontalmente con la visión nietzscheana que Townsend encarna a la perfección. Él es la personificación distorsionada del Übermensch,
Aquel que tras declarar Dios ha muerto, no busca trascendencia, sino imponer su propia voluntad de poder a través de la manipulación psicológica, demostrando que no necesita lo sobrenatural para sembrar el caos. Completa este tríptico filosófico Hannah Arendt y su concepto de la banalidad del mal. Tausen, al igual que Eichmann, no es un monstruo de apariencia grotesca, sino un burócrata del mal que sistematiza el horror tras una fachada de normalidad, convirtiendo a las personas en meras piezas de su maquiavélico juego. El análisis psicológico de los personajes revela cómo la serie explora los límites entre lo patológico y lo paranormal. Orson Lehr representa el ello freudiano en estado puro, impulsos primitivos desatados, violencia sin racionalización. Pero ¿hasta qué punto sus actos son producto de una posesión demoníaca o de una psicosis extrema no tratada? Tausen, por su parte, es el arquetipo del psicópata narcisista, según los criterios de Robert Hare. Encanto superficial que esconde una absoluta falta de empatía, una sed de control que lo convierte en el villano más aterrador precisamente por su verosimilitud. Los terrores nocturnos de Kristen plantean uno de los dilemas más fascinantes. Inicialmente podrían explicarse por parálisis del sueño y alucinaciones hipnagógicas, fenómenos documentados por la neurociencia. La serie nos fuerza a considerar una posibilidad aún más inquietante. ¿Puede la mente humana crear monstruos tan vívidos que trasciendan la conciencia individual y se manifiesten colectivamente? La dimensión religiosa en la serie va más allá de los rituales de exorcismo para plantear profundas cuestiones teológicas. David encarna la figura contemporánea de Job, un hombre de fe atormentado por visiones que lo hacen cuestionar la naturaleza misma de Dios. ¿Sus sufrimientos forman parte de un plan divino o son simplemente crueldad gratuita? La aparición de Baphomet, representado en la enigmática figura de la cabra, introduce elementos de demonología oculta, sugiriendo que el mal no es estático, sino que aprende, se adapta y evoluciona, utilizando a Tausen como su profeta moderno. Pero quizás la reflexión más perturbadora sea la reinterpretación del pecado original. La serie sugiere que la mancha del mal podría no ser moral, sino genética, transmitiéndose a través de los niños concebidos en la clínica, una generación marcada desde su concepción, como si el Edén hubiera sido reemplazado por un laboratorio de fertilidad, donde el conocimiento prohibido no es una manzana, sino la manipulación de la vida misma. Esta tríada filosófica, psicológica y religiosa entrelazada eleva la narrativa de la serie de un simple relato de terror a una profunda meditación sobre la naturaleza del mal en el siglo XXI. Kristen encarna la paradoja del racionalismo llevado al extremo. Como psicóloga forense, construye su identidad sobre el escepticismo científico, negando sistemáticamente lo sobrenatural. Sin embargo, George, esa entidad que habita sus sueños con persistencia aterradora, se convierte en la manifestación de todo lo que se niega a aceptar. La pregunta crucial no es si George es real, sino qué representa: un demonio externo o la materialización de sus propios traumas reprimidos. Su transformación de investigadora objetiva a justiciera que toma la ley en sus manos, ¿fue ella quien mató a Lehr? Sugiere que el verdadero horror podría estar en descubrir que el mal no es algo que se combate, sino algo con lo que se negocia, y a veces se pierde. David representa la crisis de fe del hombre contemporáneo. Sus visiones, tan vívidas como desgarradoras, podrían ser mensajes divinos, como las epifanías de los profetas bíblicos, o síntomas de un trastorno psicótico no diagnosticado. La serie juega magistralmente con esta ambigüedad. Cuando reza, ¿habla con Dios o con sus propias alucinaciones? Su lucha interna refleja el dilema existencial de nuestro tiempo. En una era donde lo sagrado ha sido reemplazado por lo científico, ¿cómo distinguir la revelación de la locura? Su relación con Kristen crea un fascinante contrapunto. Mientras ella teme estar perdiendo la razón, él teme estar perdiendo su alma. Tausen reescribe el concepto de villano sobrenatural para la era digital.
No requiere poderes demoníacos cuando tiene acceso a redes sociales, algoritmos de manipulación y un profundo entendimiento de la psicología humana. Es el anticristo posmoderno. En lugar de maravillas sobrenaturales, usa milagros virales. En vez de tentar en el desierto, corrompe a través de pantallas. Su peligro radica precisamente en su realismo. Es el reflejo distorsionado de influencers tóxicos, líderes de sectas digitales y manipuladores que operan en los márgenes legales. Cuando convierte el caso Lair en un trending topic o usa plataformas para reclutar seguidores, la serie nos confronta con una verdad incómoda. Los demonios ya no necesitan poseer cuerpos cuando pueden poseer narrativas. Ben Shakir representa la voz de la razón científica en un mundo donde lo sobrenatural desafía constantemente los límites de la lógica. Su personaje encarna el escepticismo moderno y el pensamiento crítico, sirviendo como contrapeso necesario a las creencias religiosas de David y las experiencias paranormales de Kristen. Sin embargo, su evolución a lo largo de la serie, desde un racionalismo absoluto hasta comenzar a cuestionarse ciertos fenómenos, refleja el dilema humano fundamental: cómo mantener la integridad científica mientras se enfrenta a lo inexplicable. Shakir aporta además una crucial representación cultural, mostrando cómo un musulmán secular navega entre el cristianismo institucionalizado de la Iglesia y lo oculto, añadiendo profundidad al debate fe-razón. Su personaje plantea preguntas esenciales. ¿Puede coexistir la ciencia con lo sobrenatural? ¿Es el escepticismo una fortaleza o una limitación cuando la realidad supera lo comprensible? En última instancia, Ben simboliza la búsqueda contemporánea de verdad en un mundo donde las certezas se desvanecen. La genialidad de la serie está en negarnos respuestas fáciles. Kristen podría ser tanto una heroína como una futura villana. David podría ser un santo o un enfermo mental. Townsend podría ser un genio del mal. O simplemente el producto lógico de una sociedad obsesionada con la fama y la atención. Al final, la pregunta más perturbadora que plantean estos personajes no es ¿quién es bueno o malo?, sino ¿cuánto hay de Kristen, David o Townsend en cada uno de nosotros? El verdadero horror no son los demonios, sino que el mal pueda nacer de nosotros, en laboratorios, en familias rotas, en likes que destruyen vidas. La serie grita: cuidado con lo que creas, cuidado con lo que ignoras, porque el infierno no está bajo tierra, está aquí. ¿Y tú? ¿De qué lado estás? Gracias por ver el video hasta el final.